¿De qué me sirve a mí decirle a una señora trabajadora 8 horas en un trabajo mecánico, repetitivo, con pobre relacionamiento, 2 o 3 horas en un transporte público? ¿Cómo le digo yo que cocine bien, que coma saludable? ¿Cómo le voy a decir yo que haga ejercicio en el gimnasio 3 horas haciendo pesas para que sea saludable? Jamás. El sedentarismo mata. Tenemos que recordar qué era lo que hacíamos nosotros como humanos hace miles de años: caminar, empezando por caminar. Entonces salgamos del sedentarismo caminando. Hay un ejercicio maravilloso que está al alcance de todos los días: subir y bajar escalera. La expectativa de vida ha aumentado. La expectativa de vida en Colombia es 76 años, 77 años. Vivimos hasta los 75, pero la vida con calidad está más o menos rondando los 62 años. Y ahí en adelante viene toda la debacle. No tiene sentido vivir 75 años si los últimos 10 años voy a estar sin calidad de vida. Hay unas horas en las cuales yo debo comer y unas horas en las cuales no debo comer. Las horas de luz del sol son las horas para comer. Desayuno temprano, siempre antes de las 9 de la mañana. Almuerzo a mediodía, 12 a 2 de la tarde. Y luego en la tarde la cena antes de las 7 de la noche. Y aquí lo más fácil es empezar a entender que tenemos que volver a ser humanos. Vamos a movernos como humanos. Caminamos, subimos y bajamos escaleras, reconectamos con el sol. 15 minutos de exposición solar. 15 minutos de exposición solar diarios. La hora ideal de exposición solar es entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Pues también viene la preparación de la piel, Ciro. Básicamente hay varias cosas de preparación. La primera es que yo, si pudiera, empezar el día con exposición a los primeros rayos del sol, eso va, es la longitud de onda va a preparar mis melanocitos a que produzcan la melanina para luego la exposición de las 12 del día. Y lo otro es que la piel no esté inflamada. Porque si yo recibo radiación ultravioleta en una piel inflamada, hay más riesgo de daño del DNA, que es lo que genera el cáncer. Bravísimo sin tapujos, el podcast. Familia Bravísimo, ya lo vieron. Hoy tenemos el honor de recibir al doctor Oscar Rosero, médico endocrinólogo y una de las voces más influyentes en temas de nutrición, salud hormonal y bienestar integral. Con un enfoque claro, científico y cercano, Oscar ha impactado positivamente la vida de muchas personas. Presentador del programa Saber Estar Bien, nominado a los India Catalina también. Doc Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Ciro, y encantado de estar acá en Bravísimo una vez más. Siempre que me dicen Bravísimo, y yo estoy haciendo todo lo posible para poder estar aquí compartiendo, porque es un espacio muy agradable. Bravísimo es una marca y es un espacio donde sacan lo mejor de todos los invitados, ¿no? Y uno sabe a dónde va, dónde le va a ir bien. Esa es la idea, mi doc, y la idea es que obviamente también la gente pueda construir, pueda tener un enfoque diferente positivamente. Bueno, empecemos. ¿Cómo está la salud en este momento de los colombianos? Uy, Dios mío, esto es un tema bien complejo, cuando se mete uno en la profundidad de la realidad, porque tenemos números grandes. Por ejemplo, este año salió un trabajo aquí en Bogotá. El 11% de la población adulta de más de 18 años, el 11%, o sea, uno de cada 10 tiene diabetes mellitus tipo 2. Eso es un número terrible, porque a principios del siglo era menos del 2%, o sea, ha crecido terrible del siglo pasado. eh, de ese 11% son los diagnosticados, pero probablemente haya un 50% más por debajo que no ha sido diagnosticado. Estamos hablando del 18% de la población, 17, 18% de la población con diabetes tipo 2, que es una enfermedad catastrófica. Tenemos, por ejemplo, la última encuesta nacional de salud, en donde refleja que el 60% de la población adulta en Colombia tenía sobrepeso y obesidad. Wow, 60%. No se ha vuelto a hacer y llevamos muchos años de desactualización, pero calculo que lleguemos, está llegando al 80%. O sea, es un número aberrante, aberrante por donde lo miremos, escandaloso. escandaloso. La hipertensión arterial, la síndrome metabólico, el hígado graso, el colesterol. Yo, haciendo un cálculo grosero, sumando los artículos con un poquito de metadata y análisis, calculo que en Colombia o en América Latina incluso, el 90% de la población adulta tiene alguna condición médica metabólica derivada de su alimentación. 90%. Es decir, tú ves alrededor y solamente se salva uno de ¿De cuántos? 10, De 10. de 10. El resto tienen algo. Entonces, que si es mujer joven, ovario poliquístico, que hígado graso, que hay una condición, por ejemplo, que es metabólica, que no tenemos en cuenta, y la disbiosis. La disbiosis es la mala organización de la microbiota intestinal, que forma parte también del metabolismo,
Y tú le preguntas a cualquier persona, ¿tiene inflamación, tiene gases, tiene estreñimiento? Y te van a decir que sí. Que sí. Y eso es una manifestación de una enfermedad metabólica. Yo quedo sorprendido cuando hago esos análisis y digo, fue el diablo. 90% de los adultos tienen alguna condición médica derivada de su estilo de alimentación. Y ojo, no estoy hablando de estilos de vida en general, No. solo hablando de alimentación, porque si a eso le sumamos el sedentarismo, la poca exposición solar, el uso de disruptores endocrinos, ahí ya estamos todos en la olla, literal. Bueno, hoy en Bravísimos Sin Tapujos vamos a ayudarles a todos. Sí. Empecemos, mi doc. ¿Qué es el metabolismo? Esa es una pregunta bastante compleja desde el punto de vista de explicar, pero quiero dejarlo claro. El metabolismo se nos vendió, hay dos corrientes de metabolismo vendido en internet y en redes sociales. El metabolismo tránsito intestinal. Entonces, dicen las mujeres, o las mujeres más frecuentemente, yo soy de metabolismo lento porque mi tránsito es lento. Ok, Primer punto importante tener en cuenta, metabolismo no tiene nada que ver con tránsito intestinal. O sea, si eres lenta o rápida de tránsito intestinal, no pasa por ahí, eso no es metabolismo. Básicamente, metabolismo es toda esa serie de procesos bioquímicos necesarios para que el alimento se convierta en funcionamiento en tu cuerpo. Eso es metabolismo. Una serie de procesos químicos, físicos, biológicos, en los que lo que yo ingiero se convierte en la fuente fundamental de energía y otros aspectos para vivir. Eso es eso metabolismo. es. Pero es un término muy esotérico, ¿no? O Total. sea, como etéreo, como Dios está en todas partes, es así. ¿Cómo lo medimos? Es el punto más importante. El metabolismo no es una velocidad, no es ni rápido ni lento. La forma grosera de calcular o de medir el metabolismo es con una cosa que se llama el metabolismo basal. Ujú. Y es que hace mucho tiempo unos investigadores encontraron que nuestro cuerpo gasta una determinada cantidad de energía diariamente para funcionar. Nosotros aquí estamos gastando una determinada cantidad de energía porque estamos sentados, no estamos haciendo ejercicio, estamos en una posición como de sedentario, como quieto. Sí, Yo quieto, sin respiro, gastar casi sin energía. gastar energía, lo básico. Mi corazón late, mis intestinos, mi cerebro, todo eso está gastando energía. Eso se llama el metabolismo basal. Ese metabolismo basal se puede medir en calorías. ¿Cuántas calorías gastamos nosotros diariamente? Ok, Ese cálculo se llama tasa metabólica basal. Hay una fórmula de 1918, Harris Bennett, que era una persona que investigó este tema, y dijo, hay una fórmula matemática. Sí, yo puedo calcularla. De hecho, en el libro está la fórmula matemática y también en mi segundo libro, que es Siendo de Bienestar, está la fórmula matemática de cómo calculo. Ahorita hablamos del libro, ya vamos para ya allá. vamos a hablar del libro. ¿Cómo lo calculo yo? Entonces yo pues una fórmula matemática. Existen fórmulas mucho más científicas, ¿no? Entonces puedo ir a un laboratorio y se llama calorimetría, me conecto a unos equipos, el CO2, el intercambio, etcétera. Pero con esa fórmula yo lo puedo calcular más o menos y saber cuántas calorías yo me estoy gastando. Y esto es importante porque nosotros somos como los carros. Una tractomula gasta combustible el que quiera, pero un Renault 4 gasta poquito combustible. Y es algo con lo que no hay que pelear. Es algo con lo que yo tengo que adaptarme y entenderlo. En general, en Colombia, yo hice un estudio hace como 6 años. En mujeres encontramos que el promedio de consumo energético de la mujer en Colombia eran 1.300 calorías. En los hombres, más o menos 1.700. Ok. Más o menos 1.700, 1.300, 1.700. Entonces, eso es mi metabolismo. ¿Cuántas calorías yo gasto diariamente para funcionar? Esa es la teoría básica. Ya lo otro son los aspectos biológicos, químicos, etcétera. Y lo otro es cómo esas calorías van a impactar en mi peso y en todo lo demás, que ahí ya viene Que ahí viene el algo más asunto. complejo. ¿Eso qué quiere decir? Que cómo estamos comiendo los colombianos. Comíamos bien, ¿Por qué? ¿Más comíamos la bien. tierrita? Sí, sí, en general nosotros, los latinos, o en general nosotros comíamos bien. Hasta más o menos la década de los 60s y 70s que empezó esta cultura masiva importada de consumo de ultraprocesados, que ahí fue cuando empezó la debacle realmente. Nosotros comíamos bien, ¿no? La comida auténtica, tradicional colombiana es una comida para mí perfecta, maravillosamente perfecta, que cumple todos los lineamientos básicos de una buena nutrición. Me causa curiosidad cómo nosotros en qué momento desde el punto de vista científico y nutricional nos separamos y nos peleamos con nuestra comida típica. ¿Te acuerdas las fórmulas clásicas de los 90s, incluso los 2000, de nutricionistas diciendo a la gente no coma arroz, no coma papa, porque la papa engorda, mientras le mandaban a comer galletitas integrales al desayuno, ¿no? Entonces, nuestra comida tradicional es buena, comíamos muy bien. 70s, 80s empezó
a una cambiar. transformación que está en curso y que es dramática y que es lo que nos tiene con el 90% de la población enferma. ¿Cuáles son esas señales que empiezan a decir, hey, estamos mal, el cuerpo está mal? Es es bonito porque fíjate que nosotros tenemos una enorme capacidad de adaptación. Nuestro cuerpo es maravillosamente sabio y el cuerpo se adapta hasta que ya supera el umbral de adaptación. Y generalmente ese umbral de adaptación llega después de los 30. Si tú te acuerdas, Ciro, el Ciro de los 20 años era, y yo sé que los y las que nos están viendo, recuerden qué pasaba a los 20 años. Uno trasnochaba, uno tomaba traguitos y tomaba traguito, uno comía lo que comía a cualquier hora y Lo que se encontraba, a la hora que fuera y como fuera. tal cual. Y no pasaba absolutamente nada. Uno seguía su vida y no sentía nada. Cuando se supera esa capacidad de carga de adaptación, el cuerpo ya empieza a mostrar todos los efectos de todo eso que ha pasado antes. Hay una frase que yo tengo y es que lo que somos hoy es el reflejo de Lo que lo fuimos. que fuimos. En nutrición es clarísimo. Entonces, esos síntomas quizás no los vamos a ver al principio. Por eso es tan difícil que un muchacho de 20 años me escriben mamás, mi hijo de 15 no No me come quiere hacer bien. caso y come porquerías y se está tomando gaseosa". Yo digo, no te va a hacer caso jamás porque él nunca va a sentir el daño que está, no te va a hacer caso. Además lo ve por televisión, lo ve por prensa, lo ven los amigos, lo ven en las redes sociales. Para él eso es normal y está bien. Pero después de los 30 empieza a aparecer el daño acumulado y empieza a aparecer con todo. Empieza, y síntomas que podemos empezar a ver, por ejemplo, después de los 30, que probablemente lo están oyendo y nos están viendo, van a empezar a sentirse identificados, ¿no? Cansancio permanente, Falta energía. falta de energía. Eso que me falta la energía, entonces tengo que tomar un energizante. Estás empeorando. Sueño. Llego a la casa y no quiero saber de nada, estoy con un sueño horrible, quiero dormir todo el tiempo. El fin de semana no quiero sino estar en mi cama el domingo y no moverme de la cama porque no tengo ninguna fatiga, decaimiento, dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos, como te decía, inflamación, gases, reflujo, eructos, estreñimiento, cambios de hábito intestinal. En las mujeres, por ejemplo, empiezan a aparecer los señales de falla ovárica o alteración en el funcionamiento ovárico, acné, aumento del vello facial. Muchas veces nosotros aprendemos a convivir con todo esto, como Ujú. que se forma parte de mí, como que forma parte de mí, como que Normal. normal, Sigamos. hasta que voy al médico y me hace un examen de sangre, o ya me veo en la pesa y digo, "Ah, Dios mío, son 80 kilos", o ya me veo al espejo y digo, uy, pero, Triglicéridos arriba. o me hacen examen de triglicéridos y salió alto, ¿qué hago? Pero es que eso no pareció hoy, eso ya lleva mucho tiempo atrás. Y claramente el hecho de no sentir jóvenes nos hace muy vulnerables en esa etapa y es en la que más deberíamos intervenir. Claro. ¿Y qué pasa, mi doc, si a eso le sumamos estrés y falta de sueño? Uf, eso es una combinación tóxica mortal. La falta de sueño se sabe hoy día que es uno de los factores más críticos a la hora de aumentar todos los indicadores metabólicos de mortalidad y morbilidad negativos. La falta de sueño es una cosa aberrante. Y el estrés, ayer precisamente estaba hablando con un primo mío que él trabaja en el sistema judicial, es magistrado, y me decía que es terrible en los juzgados el nivel de estrés que están manejando. Me dicen tanto así que ya pusieron por regla laboral poner una ambulancia en el sótano Wow, con médicos permanentes porque todos los días se están infartando anginas, hipertensiones del sistema judicial, de jueces y durísimo. fiscales. O sea, es una cosa impresionante. Me decías que yo solo estoy a cargo de 12 millones de habitantes. Wow. Es salvaje. Y eso aplica para todos los niveles. O sea, nuestro concepto de productividad nos ha llevado a hacer unas cosas que son supremamente, que nos sobrepasan. Entonces me decía, ¿yo qué hago para manejar el estrés? Y eso ya implica una terapia mucho más extensa. Es que somos también uno de los países con más horas de trabajo, ¿no? O sea, donde obviamente el colombiano está acostumbrado a trabaje, Ay, trabaje, jue trabaje, madre, y es que trabaje. eso forma parte de la mentalidad de nosotros que nos inculcaron del trabaje, trabaje, trabaje y produzca y produzca y produzca. Y tampoco es así. O No, sea, cada vez nos vamos dando cuenta que esa cultura de sobreproductividad no es una buena cultura para el individuo, ni para el empresario, ni para el trabajador. O sea, es que un trabajador cansado, fatigado, no va a no funcionar. produce. Fuera de todo, mal alimentado, no Eh, produce. Yo digo, si tuviera la posibilidad de tener algún día la presidencia de este país, diría yo necesito que la fuerza laboral esté al 100% y el 100% es que esté muy bien alimentada, porque si está muy bien alimentada y educada nutricionalmente hablando, no va a necesitar tanto el sistema de salud y así la plata del sistema de salud no se va a perder tanto. Y además, una fuerza laboral
bien nutrida, saludable, con información, con educación, pues va a tener menos ausentismo, la empresa va a producir más y la empresa va a poder decir, voy a dejar no un horario de 8 horas, sino un horario de 6 horas, pero con espacio libre, incluyendo obviamente una estrategia de espacios Claro. públicos para la gente. O sea, fíjate que todo esto se resume, y yo siempre digo es que no es solamente el médico que está ahí en la consulta hablando del médico, el paciente, sino también empezar a pensar como médicos en salud En el pública, entorno. en el entorno. ¿De qué me sirve a mí decirle a una señora trabajadora 8 horas en un trabajo mecánico, repetitivo, con pobre relacionamiento, 2 o 3 horas en un transporte público perverso, sin ningún tipo de acceso a ningún beneficio de espacio público decente en ningún momento, que llega a la casa y como le digo yo, que cocine bien, que coma saludable? ¿A dónde le va a llegar esa información? No, ¿Cómo le va a imposible. decir yo que haga ejercicio en el gimnasio 3 horas haciendo pesas para que sea saludable? Jamás, jamás. No hay momento para hacerlo. Y en eso fallamos nosotros los médicos cuando hablamos con los pacientes, porque estamos en una burbuja. Señora María, haga ejercicio. Pero perdón, ya le preguntó a la señora María en dónde trabaja, qué ¿Dónde hace, vive? dónde vive. Señora María, coma saludable, coma espárragos, salmón. Ay, pero doña María, ¿dónde hace mercado? O Tengo sea, para arroz y papa y huevos. no, 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 eso no es posible. Entonces uno tiene también que empezar a entender que salud pública parte del consultorio y que nosotros los médicos, nutricionistas, psicólogos, todos somos parte del sistema. Lo que tú me decías, Doc, empatía. Empatía. Yo creo que esto parte de la empatía. Yo tengo que entender que de pequeños pasos voy a lograr grandes cosas. Y si tú sumas un 90% de la población enferma, que no se mueve, que come muy mal, si ese 90% por lo menos cambiara un 5% sus estilos de vida, ¿cuánto estaríamos mejorando el sistema? ¿Hasta dónde podríamos llegar a mejorar un sistema de salud pública? Uf, sería espectacular. A mí me faltó nombrarte uno y es la falta de ejercicio, el Uf, sedentarismo. sedentarismo mata. Ahí sí no cabe la menor duda. O sea, el sedentarismo es de esas cosas que uno dice, wow, pero hay que entender el ejercicio en la dimensión del ejercicio. Y para entender el ejercicio hay que irse más allá de las guías, los estudios, los protocolos y entender antropológicamente lo que ha significado el ejercicio para la humanidad. Empezando porque la palabra ejercicio no es conocida por a poblaciones que viven en áreas remotas. Por ejemplo, hay un grupo en Paraguay, hay un grupo en África, los Hasda, en Bolivia, lo que viven en la selva, que son comunidades que siguen su vida ancestral, como a decir, y tú le preguntas a ellos, oiga, ¿usted hace ejercicio? Ni siquiera existe esa palabra en su No vocablo. la tienen. El vocablo es que esa palabra fue inventada por nosotros. ¿Qué hacen ellos? El día a día. El día a día. Caminar. Caminar, cargar, cocinar, arar, trepar. Ese es el día a día. Ahora, nosotros, por la modernidad, no tenemos necesidad de arar, cocinar, cargar agua, arriar ganado, no tenemos ninguna necesidad de eso. Estamos, si quisiéramos estar, yo digo, si hoy día quisiera estar sentado acá y tener todo acá, lo tengo. Tengo un escritorio, un computador, estoy facturando, haciendo dinero, tengo la nevera, saco, o sea, no hago nada más. Sí. Obviamente, eso antropológicamente no, nosotros no estábamos diseñados para eso y traen todas las condiciones de enfermedad. Ahora, ¿cómo le digo a alguien, como te explicaba el ejemplo anterior, una mujer trabajadora, que tiene que hacer ejercicio? Pues es muy difícil. Hay que empatizar y decir, bueno, tenemos que recordar qué era lo que hacíamos nosotros como humanos hace miles de años, caminar, empezando por caminar. Entonces salgamos del sedentarismo caminando, De a poquito. de a poquito. Entonces vamos a decir, vamos a caminar. Hay un ejercicio maravilloso que está al alcance de todos los días, subir y bajar escaleras. Es un ejercicio cardio, Que a muchos pierna, nos cuesta. total, por el desacondicionamiento físico, pero tengo escaleras al frente todo el día, todos los días, en cualquier lugar. Y es el mejor ejercicio. No, no, yo digo, pero por Dios, ¿por qué más bien nosotros los médicos en redes sociales no salimos a decir, en lugar de decir, alcen las pesas, porque no decimos, suban escaleras, suban escaleras? Mire, algo le va a quedar, algo le va a quedar. Claro. Y hay que hacerlo consciente. Yo llego a un centro comercial y la actividad siempre va a ser la escalera eléctrica. Y me toca frenar 2 segundos y irme para la escalera mecánica. Es un ejercicio que yo no puedo, digo yo, ¿cómo voy a desaprovechar semejante papaya que me están poniendo? Una escalera. Por Dios, esto es maravilloso. No queremos hacer ejercicio por otro fundamento biológico. Sí, y fíjense ustedes que nosotros evolutivamente nos desarrollamos para ahorrar energía, Ok. porque hace 10.000 años pues no había tanta comida, 100.000 años no había tanta comida. Entonces lo que comía tenía que ver cómo hacía
para guardarlo y no gastarlo. Y Entonces aguantar la semana. no iba a gastar en cosas que no fueran útiles. Un estudio de estos investigadores del ejercicio en los Hasda llevaron hasta el África a esta población bandas trotadoras y les decía, necesito medir su ritmo cardíaco, necesito medir sus vitales, suba hacia ahí. Y decía, ¿para qué? Para que corra, pero ¿para dónde voy a ir? Para ningún lado. Pero ¿cómo me voy a subir a eso si no voy para ningún lado? No tiene sentido, o Claro. sea, absurdo. Claramente nosotros perdimos esa conexión y hay que tratar de buscarla en la actividad diaria, con intención. No nos gusta movernos, queremos ahorrar energía. Y como queremos ahorrar energía, nuestro cuerpo dice, tese quietico, ay, qué pereza. Pero cuando empezamos, empieza un cóctel bioquímico hermoso a fluir por todo el cuerpo, endorfinas, dopamina, toda una cantidad de cosas tan hermosas que están fluyendo que cuando terminamos decimos, ¡ay, qué chévere se siente! Ay, sigamos por ahí. ¡Ay, qué chévere! Al día siguiente decir, ¡ay, otra vez! Pero cuando empiezo ya, hasta que ya se crea la rutina. Pues las rutinas se crean y las costumbres se crean de ir paso a paso. Tenemos que ir paso a paso. Yo no puedo decirte a ti hoy, Ciro, que no has hecho ejercicio en un mes. Mañana vas a hacer 2 horas de entrenamiento interválico de alta intensidad porque te vas a morir ahí. No vas a poder Claro. aguantar. Es entenderlo, racionalizarlo y educarlo en el sentido de que se adapte a cada individuo. Estamos hablando de educar físicamente. ¿Cómo reeducamos nuestro organismo? ¿Cómo intentamos volver a esos 15, 20 a nivel organismo que no se va a poder? Pero, ¿qué podemos hacer? Ese proceso y yo digo, y aquí lo más fácil es empezar a entender que tenemos que volver a ser humanos. O sea, si puedo volver a ser humano, en el sentido de la palabra, wow, un humano necesita comer cosas que son comida. Ya, entonces voy a dejar de lado lo que no es comida. ¿Qué no es comida? Aditivos, colorantes, conservantes, azúcares, grasas industriales. Eso no es comida. O sea, eso no funciona. Entonces, primer punto, tengo que identificar lo que es comida. Por eso en el libro hablo de come como nuestros ancestros y te decía al principio, nuestra comida ancestral. Eso debería ser la base de nuestra alimentación en este momento y no pelear con ella. La comida ancestral. La comida industrial nunca sale de una cocina. Y los estudios dicen que la comida que enferma es la industrial, no de la de las cocinas. Esto es un concepto muy sencillo, que a muchos les cuesta trabajo entender, pero yo lo entendí. O sea, llevo 15 años con este proceso, este proyecto de entenderlo y ya digo, hombre, sí, vamos a volver ahí, vamos a comer comida de humanos. Segundo, vamos a movernos como humanos. Caminamos, subimos y bajamos escaleras, no que a los 40 nos dé la crisis de los 40 creyéndonos Iron Man y creyéndonos el CrossFit y terminamos lesionados y Claro, frustrados. O sea, vamos a empezar a las movernos. articulaciones ya no dan. No, y si te dan, después te pasan la cuenta de cobro. Y aparecen todos estos modelos aspiracionales de tipos de 40, de 50, mujeres delgadas que muestran abdominales y yo quiero hacer eso, pero eso ya supera la salud, supera los umbrales básicos de lo que significa movernos. Entonces, comemos solo comida de humanos y nos movemos como humanos en el momento de la vida en el que estamos. Reconectamos con el sol. Importantísimo. Uf, yo creo que las cosas más importantes que pueden haber en salud es la reconexión con el sol. Nosotros, es que, bueno, ¿Al todas, día cuánto tiempo, doc? sí, y eso te quería contar, porque es que hemos sido como bombardeados por mala información con un interés de marketing y de ventas muy, muy horrible. Ahorita, pues el tema de los bloqueadores solares nos lastimó muchísimo desde el punto de vista de salud. Y cuando uno busca realmente qué tanto se previene el cáncer de piel con uso de bloqueadores solares como están indicados, eso es ridículo versus el beneficio que tiene exponerse al sol. Yo necesitaría básico 15 minutos de exposición solar, 15 minutos de exposición solar diarios. La hora ideal de exposición solar es entre 10 de la mañana y 2 de la tarde, en donde el rayo del sol están más fuertes porque ahí es donde yo puedo sintetizar vitamina D y los fotones y todo lo que está funcionando en mi piel empieza a funcionar. Pero algo, si alguien, no sé, está en la playa, delicioso, pues no va a estar 15 minutos. Allá va el problema. El problema es la sobreexposición. Y si yo me voy a exponer más de ese tiempo, a partir de ahí sí tengo que cuidarme. Porque la sobreexposición y sobre todo las quemaduras son las que generan el riesgo de cáncer de piel. Y ahí funcionan muy bien los protectores. Ahí usted utilice su O protector sea, no es bien usado. satanizar todo hasta... No, pues que si yo me voy a tostar 2 horas y ya no. Eso Exacto. ya no funciona. 15 minutos necesitamos básicos, entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Eso, de hecho, cuando alguna vez un dermatólogo se puso muy bravo y me dijo, ¿y usted de dónde saca eso? Yo no solo lo saco, lo escribimos
en el último consenso colombiano de osteoporosis que yo fui coautor, quedó claro las horas que necesitamos de exposición solar, el tiempo, y está con evidencia científica que ese es el tiempo. Pero tú lo dices, si me paso de 15 minutos, hombre, aplíquese su bloqueador, su protector solar, no va a pasar nada, aplíqueselo, aplíqueselo. Pero por lo menos regálese a su cuerpo esos 15. Pero también viene la preparación de la piel, Ciro, Ok. que a uno no le enseñan a preparar la piel. Claro, porque tú llegas de Bogotá y te Y vas ya para Cartagena te botas y... allá. Ok, No, tienes que preparar, nuestra piel tiene que estar preparada. Básicamente hay varias cosas de preparación. La primera es que yo, si pudiera, empezar el día con exposición a los primeros rayos del sol, eso va, es la longitud de onda va a preparar mis melanocitos a que produzcan la melanina para luego la exposición de las 12 del ok. día. Entonces, un poquito de exposición solar en la mañana temprano. Es que es difícil en Bogotá, ¿no? Para nosotros que estamos en provincia a veces nos queda más fácil. Yo salgo todos los días 5 minuticos a las 6 de la mañana y me paro así, ya tengo esa primera exposición solar. Luego viene la exposición después. Y lo otro es que la piel no esté inflamada, Ok, porque si yo recibo radiación ultravioleta, una piel inflamada, hay más riesgo de daño del DNA, que es lo ok, que genera el cáncer. ¿Qué inflama la piel? Lo que más inflama la piel son los aceites vegetales industriales. ok. Son súper proinflamatorios. Uno a veces dice, no, bueno, ¿y cómo conecto esa papita frita de la comida rápida, esa papita frita que acompaña esa hamburguesa al almuerzo? ¿Cómo la conecto con cáncer de piel? Y hay una conexión directa, porque tu piel, tú estás recibiendo esa cantidad de ácidos grasos inflamatorios, grasa saturada inflamatoria, omega 6, omega 9, eso va a inflamar tu piel y va a hacer que te predispongas al cáncer de piel. Ok, Entonces tienes que evitar a toda costa los ácidos, esos grasas saturadas industriales, ok, vegetales, y comer comida real que tenga carotenos, como por ejemplo las zanahorias, como por ejemplo la uyama, porque nos va a pigmentar un poquito y nos va a proteger. Entonces yo protejo mi piel comiendo comida real, variada, que tengan carotenos, las frutas y las verduras amarillas, no consumo aceites vegetales de semillas, tengo exposiciones solares controladas y ya tengo ese tercer punto que es el sol. Comer comida real, moverme, tomar el sol como humano y un factor fundamental de ser humano y es el relacionamiento social. ser felices, estar Estar en, positivos. somos sociales, Ciro, es que también se nos olvida y el tema del internet, del computador, del trabajo, etcétera, nos ha vuelto muy ensimismados en lo nuestro y en todas las guías, en todas las referencias, en todos lados hablan de el relacionamiento social. Hay un video una serie muy bonita en Netflix que son las zonas azules, en donde uno de los puntos importantes es eso, que permite la longevidad, relacionamiento social, tener un núcleo social cercano de apoyo y de compartir. Eso forma parte también del ser humano. El ser humano evolucionó como sociedad. Somos energía. Somos energía, compartimos energía, nos sincronizamos en energía. Ese ser humano que evolucionó como sociedad no evolucionó en la individualidad. Porque si tú estabas en un núcleo, uno era bueno para cazar, otro era bueno para cocinar, otro era bueno para esto, este era bueno. Entonces todos necesitábamos de todos. Ahorita con la inmediatez, con la era digital, con el egoísmo, con el capitalismo desenfrenado, lo- eh, eh, producir, 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 el ego. el ego, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, pero es que yo solito no puedo hacer absolutamente nada por mí ni por los demás. Necesito tener un núcleo de relacionamiento social, familiar, la familia cercana, poder compartir, poderse sentarse a charlar un rato. Eso forma parte del ser humano. Fíjate que son 4 cosas de relacionamiento, de actuar humano que nos pudiese empezar a generar Ese cambio. ese cambio, el bienestar, que es lo que finalmente... Yo digo, es que no vamos a vivir 100 años. O bueno, de pronto algunos de los que estamos viendo, estamos acá, algunos vamos a llegar a 100 Ojalá el años. que llegue bien. Lo importante es cómo llego a los 100 años. Y eso me trae a recordar que estuve la semana pasada haciendo una búsqueda bien interesante, porque fíjate, Ciro, que la expectativa de vida ha aumentado. Ok, Cada vez tenemos, por ejemplo, ahorita la expectativa de vida en Colombia es 76 años, ok. 77 años. Hace 50 años eran 60. O sea, 60. cada vez hemos aumentado y en el mundo la expectativa de vida ha ido aumentando. Pero entonces yo dije, voy a preguntarme si esa expectativa de vida se traduce en expectativa de años de vida de calidad. ¿Hasta qué momento la vida está siendo de calidad y cuánto de ahí en adelante significa vida de no calidad? Y si la búsqueda sistemática, la literatura científica, y oh sorpresa, vivimos hasta los 75, pero la vida con calidad está más o menos rondando los 62 años. Es decir, realmente estamos viendo hasta 62 años
con calidad. Y ahí en adelante viene toda la debacle. ¿Tenían más calidad nuestros abuelos? Uf, mi abuela murió de 98 años comiendo tamal. Claro. O sea, claramente que sí, es claro. Ahora, las causas de mortalidad antiguamente eran otras, eran infecciones, traumas, Virus. golpes, virus, etcétera. Ahora las causas de mortalidad todas están ligadas. De hecho, la causa número uno de mortalidad es una enfermedad cardiovascular que tiene origen en lo que estamos viviendo, en nuestro estilo de vida. Y como digo, no es que se trata de ser inmortales, pero no tiene sentido vivir 75 años si los últimos 10 años voy a estar sin calidad de vida. No. Y es lo que estamos Y es viendo lo que ahora. está pasando. Y el problema no es para uno como individuo, sino para la familia, el entorno, que mi mamá está en diálisis, que mi papá está con amputaciones, que me toca llevarlo, que no sé qué, qué estamos dejando a las generaciones. Nos A las que estamos vienen. volviendo una carga para nuestras Totalmente. familias Y el sistema. y el sistema. Claro, entonces ahora sale el problema del sistema de salud, que no solo en Colombia, en el mundo los sistemas de salud están reventados. No hay fuentes de financiación, no hay forma de que esto funcione como está creado, como está pasando ahora. Porque no va a haber plata para los infartos, para las diabetes, para las diálisis. No hay plata para eso. Nos sale más barato prevenir. Siempre. El problema es que no sabemos Pero cómo por eso estamos acá. prevenir y por eso estamos acá. Ahora, yo quisiera que esto llegara a los políticos que pueden hacer algo en prevención real. Porque es que nos quedamos siempre en prevenir. Coma sano y haga ejercicio. Pero ¿cómo hago yo para que 52 millones de colombianos sepan lo que es comer sano Políticas públicas. y sepan lo que es hacer ejercicio? No lo saben. Y no hay ni en la academia, ni en las escuelas, ni en los colegios, ni por ningún lado nadie está diciendo qué es comer sano y qué es hacer ejercicio y qué es autocuidado. Hablemos de los tiempos para ingerir alimentos, Total, total. Es un tema. porque es que estamos en una locura. Es que nosotros tenemos ciclos biológicos, ciclos se llaman relojes circadianos, es circa día 24 horas. Nosotros ciclamos en ciclos de 24 horas. Todos los seres humanos tenemos ciclos de 24 horas como la Tierra. Y nuestras hormonas, nuestra microbiota, todo funciona en esos ciclos de 24 horas. Entonces yo tengo unas horas en las que una hormona sube, otra hormona baja, tengo todos esos ciclos ya perfectamente determinados. Y eso se tiene que ver también con lo que como. Hay unas horas en las cuales yo debo comer y unas horas en las cuales no debo comer. La pesadez. Exactamente, eso es una señal de que esa no era la hora para comer. De esto he recibido algunas críticas de muchos nutricionistas tradicionales que dicen, pero si es que una caloría es lo mismo por la mañana que en la noche, digo, una caloría es lo mismo, pero es que una caloría es un laboratorio, una caloría no es lo que hace un alimento en nuestro, cuando entra, o sea, es que no es simplemente una caloría, es qué pasa cuando entra y lo que viene después. Entonces tenemos ciclos circadianos de 24 horas para comer, para dormir, para descansar, para todo. Y en este caso, por ejemplo, está claro que debemos comer en el día, Ok. punto. O sea, las horas de luz del sol son las horas para comer. Nosotros los tropicales ecuatorianos, que estamos, colombianos que La estamos sobre línea el ecuatorial. trópico, la línea ecuatorial, tenemos una gran ventaja biológica. Y es que nuestros días son de 12 horas siempre. Pobrecitos los nórdicos y los que están abajo australes, porque a ellos sí les toca ajustarse Ajustarse. sin tener sol como 3 horas guía. de sol, el resto no. Les toca ajustarse sin... Nosotros sí tenemos la posibilidad de ajustarnos conteniendo el sol. Entonces yo sé que como de 6 de la mañana a 6 de la tarde y se acabó. Es impresionante la cantidad de evidencia científica que está surgiendo en los últimos años en torno a lo importante que es eso, porque en esas horas en las cuales estoy preparado para comer. Luego viene el punto que se controvierte y es cuántas veces debo comer, Te iba a decir exactamente lo mismo. porque sigue después de voy a comer en el día, Claro. pero ¿y cuántas veces debo comer? Y a nivel calórico, ¿no? Porque si yo estoy quieto todo el día, ahí es mito, Uy, realidad, entra el sabes que debate. es que yo ya hace mucho tiempo dejé de hablar de calorías y de contar calorías y yo ya borré de mi cabeza esa teoría de caloría entra, caloría sale, Ok. porque hay mucho más detrás de eso. Eso es muy simplista y reduccionista realmente lo que existe de base. Ya te voy a explicar más adelante por qué, ahorita te puedo explicar por qué. Entonces, nos dijeron que había que comer 5 veces al día, ¿no? Sí. Y eso nos lo vendieron por un estudio viejo de los 80, 70 por allá, mal hecho, que dijo que eran lo mejor. Eso nada que ver, o sea, eso es falso. Miremos la historia, porque es que para hablar de medicina, hablar de nutrición y hablar de todo, hay que mirar historia. Sin historia uno no hace nada. ¿Sabes cuántas veces comían en la antigua Roma al 2. día? 2. De hecho, todos los textos de esas civilizaciones eran 2 veces al día. Un desayuno temprano y un almuerzo cena 3, 4 3, de la 4 de la tarde. tarde. Ese era el estándar y tú miras los libros y encuentras que ese era el estándar de comida. ¿Cuándo apareció la tercera comida? Cuando se hace un tercer turno en las industrias, Tal ¿sí? cual. Ahí está. Fíjate que
es intuitivo el conocimiento y ahí lo tenemos. Cuando aparece la revolución industrial, cuando aparecen los turnos de trabajo, cuando empezamos a tener esa mano de obra trabajando, necesitábamos darle descanso, necesitábamos darle más comida, entonces aparece el almuerzo. Y entonces nos separaron en tres, pero no es que sea biológico. Ahora, antes de Roma, ¿cuándo comíamos? Cuando teníamos hambre o cuando conseguíamos lo que había, porque no todo el tiempo había comida, pero era en el día, porque en la noche era tan peligrosa la noche que no estábamos para estar cocinando ni para estar nada, o sea, estábamos durmiendo en la noche en la Tal cual. caverna, ahí no había forma. Entonces yo tengo en cuenta eso, puedo partir de la base de que yo puedo perfectamente sobrevivir con dos comidas al día. Ok, Ahora, el problema es que hay una cosa que se llama la epigenética y culturalmente también influye, la cultura influye. Y yo digo ahora, pues todos estamos a la hora de almuerzo, ¿cómo voy a, o sea, a las 4 estoy en plena hora, estamos ahorita no, grabando, o sea, estamos claro. en plena hora de trabajo, ¿cómo vamos? Bueno, Entonces digo, bueno, perfecto, dejémoslo en 3 veces al día. Desayuno temprano, siempre antes de las 9 de la mañana. ok, siempre. Fundamental. ¿Por qué antes de las 9 de la mañana? Porque cuando yo me despierto, mi maquinaria se empezó a preparar 2 horas antes. Yo me despierto a las 6, más o menos 5 o 6 de la mañana. Mi maquinaria se empezó a preparar 2 horas antes y está lista para recibir esa primera carga de nutrientes. Mínimo 7, de 7 a 9, De 6 a 9. de 6 a 9. De 6 a 9. Es el ideal. Si desayuno muy temprano a las 6, quizás rompo el pico de melatonina y otras hormonas que no quería romper. Ok, Más o menos de 6 a 9. Y ahí ya tengo yo lo correcto. Entonces, desayuno de 6 a 9. Los estudios demuestran que si yo omito el desayuno, que fue lo que estuvo de moda, estuvo porque afortunadamente ya casi no, estuvo de moda hace unos 6 años del ayuno intermitente, que era no desayune, rompa el ayuno a las 2 de la tarde y cene tarde. Funcionaba para adelgazar porque comías menos, ujú, pero no tanto para mejorar tu metabolismo. Entonces ahora yo digo no, sino la ciencia dice desayune temprano. Los que no desayunan temprano y comen, por ejemplo, su primera comida a las 12 del día, tienen un pico más alto de glucosa y un pico más alto de insulina que los que sí desayunaron. Y eso no es bueno. ok, Entonces, desayuno temprano. Almuerzo a mediodía, 12 a 2 de la tarde. 12 a 2. Ya. De hecho, el almuerzo, en esa hora es la que mejor están preparados para metabolizar los carbohidratos. Ok, O sea que ahí va la yuca, platanito, arrocito, sin problema, rico. sin drama, Muy colombiano. sin show. Vamos con toda. Porque mi cuerpo está preparado a esa hora para metabolizarlo. Y me da la energía para el resto de la tarde. Ok, Y luego en la tarde la cena antes de las 7 de la noche. Ese sí es un problema. Porque laboralmente salimos a las 6, a esa hora estamos en el transporte. claro. O estamos en el carro, o estamos yendo y ahí sí se genera un problema. Y la gente está llegando a sus casas 8 de 8. la noche. Y ahí tenemos un problema que yo no tengo cómo solucionarlo. Porque entonces a veces cuando escribo esto se me ponen bravos. ¿Y qué quiere que haga? Y yo trabajo. Pues es que yo no puedo solucionar los horarios laborales. O sea, yo te digo lo que la ciencia dice. O sea, yo de ahí en adelante sí me queda muy difícil. ¿Qué puedes hacer? Llévate una merienda suave y cena con una merienda suave tipo 6 de la tarde. Ok, Si eres capaz, aunque es difícil. O si definitivamente no, que esa cena sea de calidad. porque también es un momento donde en este momento, valga la redundancia, las familias se están reuniendo, ¿no? Y necesitamos esa reunión familiar, pero entonces que la cena sea de calidad. Ok, Porque, ¿qué pasa? Estamos cenando tarde, pero además estamos con la salchipapa, con el perro caliente, o sea, tarde y mal. ¿qué podemos cenar? ¿Y hasta qué horas máximo? El ideal es hasta las Que, que- 7, que aquí, pero que aquí empieza a entrar esto, ya vamos para ahí allá. ya está, exactamente, la hora de comer. ¿Hasta qué hora yo debería comer? Máximo, yo digo tipo 9 de la noche, Ok, máximo. Idealmente antes de las 7, pero máximo, digámosle 9 de la noche para tranquilidad de los que nos están viendo y oyendo que van a decir, ay, no, pero qué hago. Y la cena siempre, siempre debe ser una cena ligera, pero no la ligera tradicional de la tía, que la tía dice que cena con galletas y café. Eso no es ligero, eso es hiperinflamatorio, eso no es ligero. ok. Una cena ligera es una proteína suave Pollito, y vegetales, pollo, pescado, pescado, una proteína suave. El huevo es una proteína suave, muy fácilmente digerible si es revuelto. Pollo, pescado, queso, huevo y vegetales. Vegetales, siempre los vegetales. Ahí ya está una cena. ok. Hay que facilitar el camino. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la nevera, en el congelador porcionado el pollo, ya las porciones. Entonces uno saca, descongela y pone en la fryer y ya quedó. O sea, uno también tiene que volverse Empezar a ahorrar tiempo, fácil. O sea, claro. porque si me imagino que una cena debe ser un pollo a la naranja, no, pucha, ¿a qué horas voy a prepararme todo Cosas esto? O sea, sencillas. Lo cosas importante es sencillas. compartir en ese momento. Compartir. Nosotros a veces cenamos huevos revueltos con aguacate. Una muy buena opción de cena. Y si tengo mucha hambre, me zampo 4 huevos. Ok, Nadie se va a enfermar comiendo 4 huevos. El chicharrón, por ejemplo, la panceta. Pero la panceta en el air fryer ok. o asada o en una sartén con su propia grasa, Con su sin propia echarle más grasa. grasa.
Eso es una muy buena alternativa cena. Cualquiera diría, uy, eso es muy pesado. Fíjense que no. Fíjense que no. ¿Dónde empiezan a entrar los ultraprocesados? Hay varias teorías. Una, bueno, ultraprocesado, ¿qué es? Un producto, porque no es un alimento, un producto comestible. Es comestible, no es alimento. Es un producto comestible, mezcla de ingredientes industriales que jamás podría tener yo en mi cocina, que fueron hechos con un objetivo y es llenarnos, ser baratos y durar mucho en una alacena, en un supermercado. Es un producto industrial del marketing, del dinero, no es otra cosa. Esos ultraprocesados, hay dos teorías. Una, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó con mucha hambre y necesitaban solucionar el hambre del mundo. Las cadenas de suministros estaban muy rotas y había muchas dificultades. Entonces dijeron, tenemos que crear productos que duren mucho, que tengan muchas calorías y que con eso podamos mantener la población. Entonces incentivaron a la industria para que creara esos productos. Esa es una teoría. Y fue obviamente con patrocinio de los gobiernos, de los estados, todos querían como este tipo de cosas. Otra teoría tiene que ver con que ellos estaban ahí como solucionando los problemas de la clase trabajadora de los 60, 50 en Estados Unidos, que tenían ya trabajos que estaban, la mujer empezó a trabajar, entonces ya no podía estar en casa, tenían que facilitarle Cosas rápidas. facilitarle, que eso es un puro marketing, para hacer cosas rápidas, fáciles y que tuvieran muchas calorías, porque en ese entonces, de hecho, en Estados Unidos hubo una ley que se llama la ley de las porciones y que exigía que las porciones fueran muy grandes para solucionar la hambruna de los 30. Sí. Entonces allá aparecen ellos y aparecieron tímidamente en comerciales, empezó una estrategia también muy orquestada de la academia científica con la industria de ultraprocesados para cambiar el desayuno del huevo, el bacon, por cereales, para cambiar muchas de la cultura nutricional que venía hasta ese momento por la cultura ultraprocesada, los cereales, las gaseosas, etcétera, en comunión con la industria, con la academia, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, Harvard, la universidad, la Escuela de Salud Pública de Harvard en la década de los 60 recibió dinero para favorecer el azúcar y decir que el problema de los infartos no era la grasa, sino que era el azúcar. Ok. Eso significó un 40% de incremento de las ventas, que fue aplaudido por el sindicato azucarero de Estados Unidos, pero que cambió la estructura del desayuno por biscuits, por tortas, por panes, por cosas azucaradas. El pan de molde de Estados Unidos, la historia, hay un video muy bueno en YouTube del pan de molde de Estados Unidos, cómo se creó, eso es puro marketing y pura idea de bajar costos para dar productos a la gente que sean altamente apetecibles. Eso tiene los ultraprocesados, que son creados en laboratorios para ser altamente apetecibles. Son ingenieros allá buscando hackear tu sistema cerebral de recompensa para que tú digas, esto no me lo resisto. Ahí voy, ¿por qué son tan adictivos? Todavía la palabra, y hay una cosa interesante, Silvio, es que la palabra adictivo a esos productos no ha sido totalmente avalada por la Ok. ciencia. ¿Somos nosotros mismos? Cada vez que yo digo en X o en Twitter, los ultraprocesados son adictivos, se viene el mundo encima. Hace 2 años puse una imagen de una galleta de estas oscuras, famosas, que se toman con leche, que se comen con leche, y dije yo, esto es altamente adictivo. Y a mi hijo le enseño a que eso es adictivo y que no lo consuma. Y se me vino el mundo encima. Que no. Pero encima, hasta expertos nutricionales O sea, cuestionaron el trino. Y hay un portal, bueno, varios portales me atacaron sin fundamento simplemente porque los expertos nutricionales decían que eso no era adictivo, pero ¿por qué? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Porque la ciencia no ha dicho, pero la ciencia tiene 50 artículos, 50.000 que dice sí, pero todavía no, ¿no? ¿Son adictivos? Sí, sí, definitivamente sí, porque tiene una capacidad enorme de hackear tu sistema de recompensa a nivel hipotalámico. Resulta que es que esto es una cosa aberrante. Imagínate que tú eres un hombre primitivo, vas caminando por la selva y encuentras un banano, nunca has comido banano, lo ves amarillo, lo hueles, huele muy bien, lo comes. Ese sabor tan delicioso del banano, no estoy diciendo que el banano sea malo, es un ejemplo, ahorita les voy a explicar por qué, porque te van a decir que estoy diciendo que el banano es malo, yo como banano todos los días, pero en ese momento, y es para explicar cómo es qué hace la industria de los ultraprocesados, en ese momento, ese banano con ese sabor, con esa textura, llegó a tu sistema cerebral creando un error de predicción positivo, se llama. Un error de predicción positivo es que liberaste dopamina, que es un neurotransmisor muy potente de bienestar, y te hizo sentir muy bien. Tu ok, cerebro aprendió. Esto me va bien. hace sentir Pero ¿por bien. qué la naturaleza lo hacía así? Porque quería estimularte a que buscara cosas que tuvieran buena energía, nutritivas, que te alimentaran. Tenían que gratificarte eso, así como nos gratifican el impulso sexual.
Entonces la naturaleza creó el método de poder gratificar, buscar comida que fuera dulce, agradable al paladar o que tuviera grasa también, porque por eso también nos gusta la carne, a la mayoría, la grasa. Entonces la naturaleza creó ese mecanismo perfecto de un error de predicción positivo. Me gusta, quedó grabado en mi cerebro, la próxima vez que vaya caminando digo, uy, banano, lo voy a coger. La industria sabe eso. ¿Qué hacen ellos? Modifican los productos para que generen ese error de predicción positivo en dopamina, pero por niveles supranormales, Ok. en donde se genera la adicción. Un banano no genera adicción, pero un ponqué achocolatado sí genera adicción, porque está liberando dopamina y serotonina en un nivel supranormal, por la razón básica y es que combina azúcar y grasa. Ok. Nunca en la naturaleza tú vas a encontrar un producto que tenga azúcar y grasa. Nunca. O es un banano o es un chicharrón, pero no hay banano chicharronudo. No existe. ¿Por qué? Porque el azúcar y la grasa, por ese estímulo cerebral, tienen dos vías, el nervio vago va al cerebro por dos vías diferentes. Entonces, si yo estimulo una, no estimulo la otra. Entonces el estímulo no va a ser tan grande. Pero cuando me como el ponqué achocolatado, que es dulce, que es grasoso, estimulo las dos vías y produce un pico de dopamina suprafisiológico a nivel hipotalámico. Ahí está clarísimo la adicción. Claro. Luego yo voy a querer más, porque además crea dependencia y tolerancia. Tolerancia quiere decir que necesito cada vez dosis más altas. Dosis más altas. Tú vas todos los días y te comes un helado, vas a querer la siguiente semana Dos dos helados. bolas. No una bola, sino dos bolas. Porque no te alcanza esa dosis que estás recibiendo. Somos universalmente adictos a la dopamina. Y la comida es una fuente de adicción. Hay un tema un poco más profundo que suena conspiranoico, pero es real. Fíjate cómo en la edad moderna cada vez crecen más las adicciones. Tenemos adicciones a las drogas, cada vez más, al alcohol, cada vez más, al cigarrillo que ha sido controlado, pero pues existió, ahora están los vapeadores, y a la comida. Que también son malísimos. Total, vapeador es malísimo igual que cigarrillo. El ser humano siempre va a buscar esas vías de escape de pequeñas microdosis de placer en dopamina. Siempre las va a buscar. Yo digo, quizás por eso es que no hay, o sea, por eso los gobiernos, por eso es que nadie controla los ultraprocesados como deberían controlarlos, porque es que es una forma de mantener a la gente adicta, tranquila, aguantándose esta vida de porquería que tienen que llevar la mayoría de trabajadores, trabajando horarios, sueldos miserables, transporte público deficiente, sin espacio público, con estrés de que los van a robar. Y en las encuestas siendo el país más feliz del mundo. Siendo el país más feliz del mundo, claro, lo mantengo a punta de dopamina y de porquería. Es simple. ¿Qué pasa cada vez que alguien se atreve a decir, oiga, ese ponqué achocolatado es malo? ¿Cómo es la respuesta de la masa? No se meta con eso. Esa es la identidad colombiana. Con eso no se meta. Pero, o sea, ¿por qué? Si está claro lo que produce. Y el gobierno no hace nada. Ay, si sacamos una ley de sellos. ¿A alguien le han enseñado en algún comercial de televisión, alguna campaña, qué son esos sellos y por qué están ahí? A nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque no interesa. Es un tema que no le interesa a nadie, pues porque finalmente ellos tienen esas cuatro fuentes de... Pero nosotros mismos también nos hacemos los que no vemos. ¿Por También qué? es culpa de nosotros mismos, ¿Pero por ¿no? qué? Porque estamos adictos. Sí. Y nosotros lo vemos, igual lo compramos. No, exacto, porque no queremos entrar en esa realidad, porque hackearon nuestro sistema de recompensa. Estamos hackeados. Estamos terriblemente hackeados. A todos nos pasa. Tener un verdadero despertar de conciencia masivo sería una revolución. Sería, yo llamo la revolución de la comida real. El día que tengamos un despertar de conciencia y digamos, vamos a comer solo comida de verdad ancestral, tradicional, autóctona, tenemos soberanía nutricional, tenemos bienestar, tenemos salud, tenemos todo. Pero estamos hackeados, poseídos, dominados, cansados, decaídos, con sueño, enfermos y quejándonos. Hablemos un poquito del azúcar. Sí, es la sustancia de las que generan más dependencia actualmente, de todas. ¿Hasta dónde es aceptable? Cero. Cero. Sí, azúcar añadido, ¿no? Estamos hablando de Sí, azúcar sí, añadido, sí, no sí. estamos hablando del No azúcar es de las correcto, frutas, que tal ese es cual. otro tema. Azúcar añadido. De hecho, la Agencia Europea de Nutrición de Alimentos, ellos dicen que la recomendación de consumo de azúcar diario deben ser el mínimo posible. Y cuando a ti te dicen cuánto es el mínimo posible, matemáticamente hablando, Cero. cero.
está escrito, no me lo estoy inventando yo, entonces es cero, claro que sí. La historia del azúcar es una historia dura, dolorosa, cruel, eh, que ha traído muerte, sangre. El azúcar como azúcar que conocemos realmente se empezó a procesar hace 600 años en Persia. No es muy vieja, es relativamente nueva. De hecho, dicen los escritos que el azúcar fue la causa de la caída del imperio persa, porque ellos encontraron que el azúcar daba energía y le daban a los soldados en lugar de comida azúcar. Y hay un escrito de la antigua Persia que decía que los soldados se volvieron gordos y perezosos y perdieron sus batallas. Y se volvieron dependientes del azúcar, querían solo el tiempo de estar comiendo azúcar. En la Edad Media el azúcar se formulaba por cucharaditas para tratar la depresión. Y había un mercado negro del azúcar. Había contrabando del azúcar, ¿no? Entonces, fíjate cómo esa historia es muy parecida a la de los narcóticos ahora, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos claro. Luego vino la necesidad de el mercado creciente del azúcar, porque antiguamente estaba reservado solamente para la oligarquía y la burguesía. Y esos eran esos reyes gordos, esas bacanales, esos sí tenían sobrepeso. La población de abajo no. Pero entonces hubo una creciente necesidad de azúcar y empiezan a aparecer buscar dónde sembrar caña de azúcar. Y ahí fue cuando vino el descubrimiento de América y pues obviamente de una tierra muy apta para sembrar caña y vino la esclavitud. La esclavitud tiene nombre, azúcar, porque los esclavos se trajeron para azúcar. Más de 2 millones, mucho más de personas de África traídas, esclavas muertas, esclavizadas, solamente por un placer, que es el placer del dulce. Y más cercanamente, las guerras en Centroamérica, por el control del azúcar por parte del neocolonialismo de Estados Unidos, también trajo sangre, trajo dolor. Mi doc, nos gusta el azúcar. Sí, evolutivamente nos ¿Cómo, gusta cómo intentar en nuestro día a día quitarla. quitarla o buscar otros alimentos que nos den ese, no sé, placer, llamémoslo así? Sí, no, no, claro, somos hedonistas. De hecho, hubo una conferencia que dicté en el Congreso Colombiano de Endocrinología hace un mes, que significó mi salida de la Sociedad de Endocrinología por la crítica que tuvo esa conferencia. Y la conferencia la empecé diciendo, somos hedonistas. El ser humano es hedonista por naturaleza, siempre buscamos placer. Pues es que eso es lo que nos permite vivir, porque sin placer no hay vida. El azúcar da placer. Pero hay que buscar otras fuentes de placer diferentes al azúcar. Ese es el primer punto. Y lo primero que yo digo siempre es, tengo que tener lo suficientemente claro en mi conciencia que ese producto es malo. Ese es el primer paso, porque si no lo tengo claro, pues no voy a dar el paso. Lo siguiente es tratar de identificar qué productos tienen azúcar escondida que estoy comprando todos los días. Galletas, panes, tortas, jugos que llevan azúcar que necesito decir que ya no más. Y luego puedo utilizar sustitutos para el sabor dulce. Por supuesto, los llamados endulzantes, los edulcorantes. Y existen dos tipos de edulcorantes, los naturales y los artificiales. Aunque estuve en una reunión con expertos y decían que no era bueno clasificarlos así porque finalmente todos eran de estímulo químico, pero para que la comunidad Lo entienda, entienden un poco más. entonces está los naturales y los artificiales. Los artificiales, aspartame, sulfame, sucralosa, tienen muchos reportes como que no son tan tranquis, como que tienen otros efectos, y que la microbiota, que algunos riesgos de cáncer en ratas. Entonces digo, cuando el río suena, piedra lleva, pero están los naturales. Y entre los naturales está la stevia, los polialcoholes como la lulosa y el fruto monje. De todos estos, a mí el que me parece costo efectivo, porque es barato, fácilmente asequible, es la stevia. Ok. Tiene un retrogusto amargo, que para mí me parece bueno, porque con ese retrogusto amargo voy a hacer consumir menos y voy a sensibilizar más rápidamente mis receptores. O sea, Ok. lo malo yo lo convierto en algo bueno. Ese retrogusto amargo hace que usted quiera cada vez menos de eso. Y es una buena alternativa. Nunca abandonar las frutas, porque ahí tienes la dopamina que te explicaba del banano que Sí. necesitas y que evolutivamente creciste con ellas. Nunca abandones las frutas, porque las frutas tienen azúcar, pero intrínseco. Nuestro cuerpo sabe qué hacer con ese azúcar intrínseco, porque lleva millones de años de evolución para llegar a ese punto de saber qué hago con el azúcar intrínseco. Rápidamente, ¿mezclar frutas sí o no? Depende de la cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que depende de la cantidad? Porque si yo cojo un banano y parto la mitad, ¿y qué hago con la otra mitad? Cojo una manzana, parto la mitad, ¿y qué hago con la otra mitad? Entonces termino mezclando un banano completo, una manzana completa. Y hay un punto importante con la fruta, y es que eh, la fruta per se no es mala, pero todavía nos cuesta trabajo definir qué es exceso, como todo. O sea, es que como todo. O sea, yo digo, pero ¿por qué mis colegas cuando quieren hablar
que la fruta es buena se van para el otro extremo y le piden a la gente que coman fruta como loco, porque tampoco es eso. Eh, eh, ¿Cuánto es lo que uno debería consumir de fruta saludable? He estado buscando y no está la respuesta, pero la más aproximación son 2 porciones al día. Ok, 2 porciones al día, variando los colores cada día. ok. La comida tiene código de colores y eso hay que entenderlo. Amarillos, rojos, naranjas, verdes. Verdes. Esas frutas, esos vegetales de colores, cada uno aporta vitaminas, minerales y micronutrientes diferentes según el código. Entonces yo tengo que tener un día fruta amarilla, un día fruta roja, un día fruta verde y las voy variando. De hecho, yo recomiendo que uno incorpore 2 porciones de fruta al día. Ok. Ese es el recomendado. Evitar que sean ayunas. Pero normalmente nosotros estamos acostumbrados a la frutica entrando, ¿no? Nos vendieron la idea porque sí puede ayudar mucho al tránsito intestinal comer en ayunas, pero recuerda esto que hablamos al principio y es que el 90% de la población, el 90% de la población tiene alguna condición médica derivada de su alimentación. Entonces, cuando yo doy una recomendación que le quepa al 90% de la población, estoy dando una buena recomendación. Entonces, por eso digo, no la coman en ayunas. Ok, Mis contradictores dicen, ay, este loco, pero ¿qué tiene comer fruta en ayunas? Sí, claro, para el sano está bien. está bien, pero el sano es el 10% de la población y eso, mi mensaje va para la mayoría, porque los que me escuchan no están sanos, ya están enfermos. Entonces no la coman en ayunas. Además, ¿qué peleadera con eso? No la coman en ayunas, ya, cómasela después. 2 porciones al día, cambiando y variando el código de colores. Hablemos de un producto que muchos lo quieren, otros no tanto, y es la sal. Mm, la sal, hay un capítulo dedicado a la sal, específicamente de la sal. Seguimos, seguimos. Ya vamos para allá porque está interesantísimo. Hay un capítulo dedicado a la sal eh, y yo creo que eso es de los grandes timos de la medicina. La medicina ha tenido grandes timos, Ciro y televidentes oyentes, y es que uno de los grandes timos, por ejemplo, es que le echaron la culpa a la grasa de la mortalidad cardiovascular, la grasa animal, y eso es mentira. Nunca se pudo demostrar, ni se ha podido demostrar a la fecha. Un timo. Y no lo creemos todavía. Dile tú a la abuelita que el chicharro, no, eso tiene grasa, eso me va a hacer daño. El otro timo fue la sal. Entonces dijeron, bajito de sal. Hipertensión, sal. Enfermedad cardiovascular, sal. Claro, pero es que lo que ignoran es en dónde está la sal. Ok, El 70% del consumo de sodio, que es la sal, viene en los ultraprocesados. El 30% viene del salero de la mesa. Yo necesito diariamente ese 30% para vivir, pero el exceso de sal está en los ultraprocesados. Entonces, el mensaje no es quite el salero, sino quite los ultraprocesados. Pero a la pobre señora le dicen quite el salero. No coman la sopa y le mandan al viejito hipertenso la sopa sin sal y esa cosa sabe horrible, ¿no? Pero no le quita la galleta de soda, no le quita el ultraprocesado que está aquí en ese 70%. Entonces, la sal no es el problema. Ahora, con la hipertensión arterial viene un tema clavísimo y es que la causa número uno de hipertensión arterial actualmente es el exceso de producción de insulina. Y lo único que produce insulina es azúcar y productos de panadería en exceso, ya. Entonces, si yo llego a un paciente con hipertensión arterial, yo no le digo, deje de comer sal, deje de comer azúcar, deje de comer productos de panadería porque le va a bajar la insulina, le va a bajar la presión arterial. Y lo veo todos los días con mis pacientes. Entonces, es un timo, una confusión de información. Obviamente, si yo me voy a comer un tarronado así de sal, pues sí, no, pues obvio. pero es que están en los Estamos hablando de los ultraprocesados. extremos. Claro, es que el problema es que están en los ultraprocesados. Hasta la gaseosa tiene sal como conservante en su ato de sodio. Metalimentación, segunda edición. Ahora sí entremos de lleno. Ay, a mí me pareció, Doc, muy chévere y la gente tiene que comprarlo. Almuerzos, plan de alimentación. Es un libro maravilloso, es un libro básico de guía, es un libro de consulta que cualquier persona en América Latina y en Colombia, si quisiera empezar a mejorar su vida, lo debería leer. El libro tuvo una primera edición que fue hace 4 años, muy exitosa. En esa primera edición de Metalimentación yo lo que hice fue dividir el libro en dos partes. El problema, que es todo lo que hemos estado hablando de ultraprocesado, de la evolución humana, todo, y luego la solución, porque tiene que haber una solución. Total. Y en la solución, entonces explico cómo deben ser los horarios de comida, la calidad, la cantidad, la hora, explico muchas cosas para poner en práctica eso. Ese libro fue exitoso, pero quedaron cositas que yo digo, ay, yo quisiera haber puesto
Quería reforzar Quisiera algo. haber puesto esto, quisiera haber ampliado esto, pero en ese momento las condiciones no se dieron y dijimos con la editorial, bueno, lancemos una segunda edición y metamos eso que usted quiso haber puesto y que no estuvo en la primera. Intermedio Editores. Intermedio Editores, por supuesto, una editorial nacional, colombiana, espectacular, que tiene unos autores de lujo, o sea, es una editorial muy buena, con un equipo de trabajo muy interesante. Y nos propusimos la tarea de decir, bueno, metámosle el contenido. ¿Qué contenido? Entonces dije, mire, tengo 3 capítulos que he escrito y que los tengo guardados ahí, hace poco los tengo y quiero sacarlos, porque es importante entenderlos. Uno de esos capítulos es, precisamente ahorita que hablamos de hipertensión e insulina, la insulina. Justo lo tengo acá. Exactamente. Y se llama, ¿Qué es la ¿qué es la insulina? insulina? Y esa es la puerta de entrada de lo que se viene en un futuro y un próximo libro, la insulina. Hablemos un poquito qué es la insulina. Es una hormona que produce el páncreas para metabolizar la glucosa. Necesitamos insulina para vivir, porque cuando yo como glucosa, ese páncreas produce insulina, esa glucosa entra a las células y hace que mis células tengan energía. Yo produzco pequeñas cantidades de insulina desde que nazco, pequeñas cantidades, en respuesta a la comida real, al arroz, a la papa, a la yuca. Mi cuerpo sabe qué hacer con eso. Pasa lo mismo que con la dopamina en el Sí, cerebro. Mi cuerpo sabe, con un banano, poquita dopamina, con un ponqué chocolatado, mucha dopamina. Pasa igual con la insulina porque también son otras hormonas relacionadas con la adicción. ok. Resulta que cuando yo desde pequeñito a un niño le empiezo a dar toneladas de azúcar, de panes, de galletas, de ponqués, etcétera, produzco demasiada insulina. Porque ese azúcar no se puede quedar dando vueltas en la sangre, tiene que irse para algún lado. El cuerpo se acostumbra a producir mucha insulina. Y el exceso de insulina viene en la etapa adulta, como te decía siempre después de los 30, con hipertensión. La insulina es una hormona adipogénica, forma grasa, es una hormona proangiogénica y proaterogénica y tapa arterias y produce coagulación. La insulina produce 13 tipos el exceso de insulina produce 13 tipos de cáncer, produce demencia, produce Alzheimer. Entonces, esa es la puerta de entrada de todas las enfermedades modernas. En la infancia, esa mamá o ese papá que por premio dieron a su hijo un ponqué achocolatado con una gaseosa o una cajita feliz o esta cantidad de cosas, produjeron exceso de insulina. La insulina no tiene que estar en cero, porque con comida real yo la puedo normalizar y puedo estar bien y sanar. Entonces, la insulina es clave, poquita, no en exceso. Y ahí lo explico cómo funciona el tema de la insulina, que es vital para entender esto. Vayamos a lo positivo. ¿Qué podemos empezar a hacer? Sí, sí, yo creo que eso es importante. ¿Cuál es ese primer paso? Yo siempre digo, como que todos llegamos en un momento a decir, sí, tengo que hacer algo, hipertensión, estoy con sobrepeso, estoy enfermo, estoy enferma, ¿qué hacer? Ese primer paso es reconocimiento de que se tiene un problema. Nadie va a cambiar si no reconoce que tiene algo que cambiar. Entonces, si yo reconozco que tengo un problema, lo que sigue es decir, ese problema está directamente asociado con lo que estoy comiendo. Y estamos hablando de sobrepeso, hígado graso, hipertensión, diabetes, etcétera. ¿Sí? Tengo ese problema y está directamente relacionado con lo que estoy comiendo. Y ese primer paso de autoconciencia, reconocimiento, implica identificar cuáles son esos productos comestibles que más me hacen daño. Y a partir de ahí empieza un camino hacia el bienestar, identificándolo y diciendo, hasta luego, muchas gracias, me acompañaron muchos años, han sido lo mejor de mí, pero ya no más. ¿Cuánto tiempo nos podemos demorar en sanar nuestro organismo nuevamente, siendo juiciosos? No es, ¿Se puede? sí, sí, sí se puede. No ha sido estudiado. La única referencia que tenemos es un estudio de la Universidad de Harvard que encontró que si empezábamos después de los 40, pudiésemos llegar a los 70 sin enfermedad, Ok. asociadas a la alimentación. Es decir, no es tarde, no es tarde. Si empiezo a los 40, puedo llegar a los 70 sin tener las enfermedades asociadas a la alimentación que hablábamos anteriormente. Pero si yo hoy estoy con esos síntomas y empiezo hoy, por ejemplo, ayer hice un video para mis redes sociales de 4 cosas que debemos hacer para desinflamarnos, con los que dejo el azúcar, dejo el trigo, dejo la leche, como 2 porciones de fruta al día. Si yo hago esas cositas, por ejemplo, puntuales, seguro en menos de una semana ya uno empieza a sentirse Los cambios. los cambios. Pero así, eso es inmediato. Lo veo con mis pacientes todos los días, que a la semana que vienen al control digo, bueno, ¿y qué pasó? Dice, no se imagina, doctor, llevaba con reflujo 20 años de mi vida, llevaba con el estómago inflamado todos los días. Se desapareció. ¿Cómo hacemos para mantener ese hábito? Porque uno, listo, voy a bajar de peso, bajé de peso, estoy regio y al año No, otra vez. es conciencia, no hay otra. Pero conciencia, yo creo conciencia cuando tengo conocimiento, no por imposición. Ay, es que ahora el endocrino rosero nos va a prohibir todo. No, no, yo no prohíbo. No soy quien. Cada quien toma su decisión, pero doy la información.
Al final, cuando tú tienes la información moldeada, la entendiste, la procesaste, la tienes clara, ahí es cuando tú tomas la decisión. Pero partiendo de lo fácil, ¿no? No es como que ya, entonces ahora qué voy a comer. No, pues come de todo. Lo único que tienes que dejar de comer son cosas muy puntuales que en el libro lo explicamos muy bien con esas cosas muy puntuales que tenemos que dejar. Pero es cuestión de conciencia. Y yo digo, a todos nos pasa, todos estamos susceptibles de caer en algún momento. Yo también contaba hace una historia, fue hace 2 años. Estuve en un evento, un congreso, que fui a presentar un trabajo. A propósito, yo pagué mi viaje, no me pagó ningún laboratorio, a presentar un trabajo precisamente de cómo manejamos la obesidad sin medicamentos. Y era en una ciudad muy fría de Estados Unidos. Estaba lloviendo en la tarde, yo hice mi presentación súper estresante en inglés, yo no soy nativo de inglés, no es fácil, estaba súper estresado, no había almorzado, con frío, mojado, porque llegué lavándome al auditorio, y había cortesía de café y galletas de chocolate, de esas galletas gringas así de grandes con chips de chocolate, tibias. Es imposible resistirse. Estrés, ansiedad, dopamina, etcétera, necesitaba, y Purrundún. caí. Pero no me la comí ahí, o sea, más como un adicto, ¿no? Que hace un proceso mental de decir, aquí no me la como, de pronto alguien me ve y va a decir, ay, este tanto que habla. Me la empaqué, me la llevé, llevaba un termo, lo llené de café y me fui a la habitación del hotel, me senté y me comí esa galleta. Lo que nosotros coloquialmente les llamamos el pecadito. Que no es un pecadito, porque eso no se recupera. O sea, eso no se recupera con arrepentimiento, porque el pecado uno lo recupera con arrepentimiento y oración. Esto no se recupera con arrepentimiento. Ese día me comí eso, perfecto, pero luego vino lo que vino después. Amanecí inflamado, número Inflamación. uno, con migraña una vez más, que se me había quitado, pero peor aún, se han activado mis circuitos de recompensa, se ha activado mi dopamina, Querías otra. quería otra. Activamente, resistirme a esa segunda fue un proceso de conciencia mental durísimo, durísimo. Duré 4 días pensando, pensando, pensando en que quería más. Y eso pasa a todo el mundo. Solo cuando uno lo hace consciente. Es que es como una adicción, o sea, es que nosotros tenemos, en la empresa de nosotros tenemos trabajando con nosotros una persona que fue habitante de calle, que salió de ese mundo, que estuvo en rehabilitación y que ya salió, y trabaja con nosotros. Es una experiencia muy bonita. De hecho, yo quiero hacer para mi canal de YouTube una entrevista a él porque es una experiencia muy bonita, Lindo. con Jorge. Y Jorge todavía tiene procesos, episodios de que le da la abstinencia, se pone frío, 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 empieza a sudar y le toca sentarse. Entonces nosotros tenemos un sofá, siéntese Jorge. Wow. ¿Y cómo hacemos cómo descubrí yo que le iba a curar eso en ese momento? Dulce. Ya no me importa, pues, es eso, la droga. Claro. Entonces, claro, Le das algo inmediatamente dulce. le mandamos a traer un ponqué con café caliente, azucarado, y eso ya pasó. Cambia. Y vuelve otra vez a trabajar. Y él ya aprendió a procesarlo así. Es que es tal cual, es tal cual. Y eso nos pasa a nosotros. Reconocerlo es duro. Bueno, metalimentación de nuestros amigos de Intermedio. Hay algo muy lindo, medio grosero, y es nuevas recetas para llevar la revolución de la comida real a tu mesa. O sea, no voy a espoliar todo, pues porque hay que comprarlo, pero pues prácticamente tú nos haces aquí la vida muy fácil y nos dices, ¿cuántas hay? No, eso es una cantidad de desayunos, almuerzos, cenas, snacks, con Hablemos, comida real, asequible, por todo lado. Es muy fácil. danos unos tipsitos de comida por comida. Por ejemplo, ya así lo que yo como, que ahí está igual. Listo. Desayuno, par huevos con queso. Si quiere arepa o no. Fácil. Pancito, Fuera. Esa es la primera el pancito renuncia. colombiano, Doc. Eso no es colombiano. Si hablamos del trigo, el trigo llegó a Colombia hace 400 años, Pero ya hay panes que, que no son de trigo. Hay una cosa evolutiva, Ciro. Es que ese pan es duro, ¿no? De hecho, yo recibí una vez una carta de amor de una empresa grande de pan. somos panaderos por El 98, excelencia. según ProColombia, según ProBogotá, el 97% de la población en Bogotá consume pan, el 70% todos los días. Claro. Eh, la Biblia nos repite desde el cansancio el pan nuestro de cada día, el pan, en la misa nos repiten el pan, hay que comer pan, o sea, es una cultura. Pero el pan no es nuestro. El pan llegó hace 400 años a Colombia. El trigo es europeo. Nosotros somos maíz.
Nosotros somos americanos, nosotros somos hijos del maíz. Arepita. El imperio maya, el azteca, los incas se construyeron con frijoles y maíz, con quinoa y maíz. O sea, aquí no era el trigo. Y eso tiene que ver con la tolerancia. El gluten es una proteína que tiene el trigo. El gluten es una proteína que genera inflamación. Ahora me van a decir, no, no en todos. No, no en todos. Claro, pero es que no hay estudios en América Latina con población latina. Los estudios son en europeos, en gringos que tienen una ascendencia europea mucho más alta. Incluso yo no tanto, pero pues, ascendencia europea mucho más alta. En Europa el trigo no cae mal. Pero dele una arepa de maíz a un alemán, 100% alemán. Les cae mal. Les reventamos la barriguita. Se la reventamos. Entonces también hay que entender la evolución de los cereales y cómo llegaron. El trigo no es nuestro. Entonces el trigo nos toca, ay, qué pena. Además que fíjate, Ciro, que el pan es esa mezcla de ingredientes, de los ingredientes que uno dice, trigo refinado, harina blanca, blanqueada. Aquí en Colombia utilizan unos blanqueantes, que es el peróxido de sodio y la bicarbonamida, que son cancerígenos. No todos, pero la mayoría de harineras utilizan. Azúcar, grasas vegetales industriales, solidificadas. Sigamos con lo positivo, la Arepa, arepita. yuca, plátano, ñame. O sea, ¿cómo es posible entonces que uno vaya a pensar que va a reemplazar un pedazo de yuca con suero por un pedazo industrializado de pan? Ah, los que no saben de esto, nutrisaurios dirán, pero son igual de carbohidratos, pero es que el problema no es que sea carbohidrato, el problema es la matriz de ese carbohidrato. ¿Qué va a hacer mi cuerpo con ese carbohidrato? ¿Cuál es la matriz? ¿Cómo me va a nutrir? Entonces ya sabemos, huevito, queso, arepita, yuca, plátano, ahí va. Ok. Luego en la media mañana, si nos da hambre, De si no, no. tomar Café café. colombiano, Bien. de especialidad, un buen café. Y agua, nada de jugo. Ok. Luego a media mañana uno dice, bueno, y si me da hambre, sí. A veces sí, a veces no. Ujú. Si no, no pasa nada. La fruta, cómase la fruta a media mañana. Cómase un pedazo de queso, Cualquier frutica. cualquiera. Eso que el índice glicémico también lo explico, no en este, sino en otro libro. En 100 dosis de bienestar, explico el índice glicémico de las frutas, eso es carretas, uno come cualquier fruta que no le va a pasar nada. Al almuerzo siempre priorizar la proteína, pero la proteína puede ser animal o vegetal, por lo que hablábamos de la empatía y entender que hay comunidades que no tienen dinero para una carne premium Angus, no, puede ser lentejas, Ok. frijoles. Las lentejas se combinan con arroz, el frijol se combina con arroz para potenciar el poder de aminoácidos o huevo. Por ejemplo, un almuerzo criollo barato que me encanta, que es el de los martes en mi casa, lentejas, un plato hondo, arroz, huevo cocinado y aguacate. Ok. Asequible a todo el mundo. Sencillo y asequible. Hablando de eso, yo decía, si me llamaran a preguntarme cómo garantizaría una seguridad alimentaria, yo decía, manden camionados de arroz con lentejas, que con eso todo el mundo va a vivir. Con eso tenemos. ¡Uf! Nadie va a morir de hambre. Estamos bien nutridos. A media tarde otra vez fruta puede ser, unos frutos secos, incluso el maní, que es una leguminosa, da saciedad y está bien, es proteína, queso, yogures, sin azúcar. Porciones. Porque muchas No, veces mira uno que coge el yo, manicito y se termina. pero cuando tú comes bien, el tema es que cuando tú solo comes comida real, como que reseteas tus circuitos de recompensa y saciedad y te llenas otra vez fácil. Ok. Sí, o sea, es que yo nunca hablo, trato de no hablar de porciones porque es que eso es muy fácil. El propio cuerpo le dice a uno, Ya. ya, pero si sigo comiendo cosas ultraprocesadas, nunca voy a encontrar ese nivel de saciedad. Ok. Y la cena, como hablábamos, una proteína, vegetales y ya, huevitos, fácil. Plan de comida semanal que incluye desayunos, almuerzos, cenas y snacks. Ahí hay un planteamiento fácil para una semana. Hay un planteamiento sencillísimo para una semana. Es fácil para que el que tenga dudas ahí lo encuentra. ¿Cómo hacerlo? Mi doc, ¿por qué debemos tener todos los colombianos y afuera este nuevo libro? Este libro, bueno, en primer lugar nosotros los colombianos, porque está hecho para nosotros, porque como endocrinólogo con 20 años de experiencia y tratando y escuchando historias, leyendo libros de nutrición, leyendo libros, yo creo que no había nada, no hay nada aterrizado a nosotros, porque hay muy buenos libros en la literatura médica, de nutrición, de estilos de vida, pero no se aterrizan. Entonces tú encuentras que todo tiene que ser orgánico, que el salmón, que la no sé qué, y pues eso no es nuestro. Nos explica el por qué estamos enfermos y nos da la solución. Yo creo que leerlo y ponerlo en práctica nos va a ayudar en un 90% a recuperar nuestra salud. Es una apuesta de valor que yo doy porque conozco. Una cosa es, y otra cosa que te quería decir, una cosa es decir, por ejemplo, yo soy médico
y escribo sobre metabolismo y contrato a alguien que escriba un libro sobre metabolismo, pero yo no trato eso, no veo pacientes, yo no tengo nada que ver con eso, a decir que yo digo todos los días escuchando pacientes, trato pacientes que tienen problemas metabólicos, les educo y esto es el resumen de todos esos años que llevo escuchando, analizando, estudiando y probando teorías, ¿no? También, porque también hago investigación y llevo trabajos de investigación a congresos, porque eso se trata. Es un libro hecho con conocimiento, con ciencia, pero en el lenguaje de todos. O sea, tú abres el libro y ves, así como estuvimos esta conversación, está escrito ahí, en el lenguaje de muy fácil todos. de leer. Así es. Último consejo, mi querido Rosero, para todos los que nos están viendo. Yo creo que todos necesitamos empezar una verdadera, lo llamo yo la revolución de la comida real. Necesitamos finalmente entender que sí podemos sanar, que las herramientas las tenemos en nuestras manos y que es cuestión de tomar la decisión. Todos podemos estar bien, todos podemos sanar. Obviamente hay condiciones muy graves, pero igual, para esas condiciones puedo tomar acciones para mejorar. Y es una invitación a que lo hagamos, a que alcemos la voz y superemos ese hackeo de sistemas de recompensa cerebral y tomemos decisiones conscientes en torno a vivir bien y con bienestar. Mi doctor Oscar Rosero, muchas gracias por estar en este bravísimo Sin Tapujos del podcast. No te me puedes ir claramente Por sin la supuesto. cobijita, el Bravísimo y kit de el la Runchis. pocillo. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por enseñarnos que sí podemos, que hay alternativas. No se nos olvide, meta alimentación, importante, todo lo que hablamos acá, más muchos tipsitos sencillos para que, verdad, podamos ser mejores seres humanos, Sí, sí, porque sí, esto, sí. la alimentación nos ayuda a ser mejores seres humanos. Totalmente. Y en familia, sobre todo la lectura en familia. Es clave que la familia empiece a tomar conciencia. Nuevamente, muchas gracias y esto fue Bravísimos Sin Tapujos, el podcast. Bravísimos sin tapujos, el podcast.